Bienvenidos a todos al capítulo 10. Esto hace referencia a la capa de aplicación. Es muy breve el capítulo y muy útil los conceptos que vamos a desarrollar dentro de este capítulo. Entonces, dentro de este capítulo hablaremos de los protocolos de capa de aplicación y de los protocolos y servicios de capa de aplicación que son reconocidos. Primero entonces hablemos de los protocolos de la capa de aplicación. En la capa de aplicación, nosotros generalmente los usuarios somos los que tenemos contacto cuando inicializamos el flujo de toda la información, de todos los datos, cuando hacemos clic en las herramientas, software, aplicaciones que utilizamos habitualmente y con ello tenemos interactividad con la red. Entonces, esta es la capa más cercana del usuario final. Los protocolos de capa de aplicación permiten el intercambio de datos entre programas que se ejecutan entre el host origen y destino. Esta capa realiza las funciones de las tres capas superiores conocidas como capa de software dentro del modelo OSI. Los protocolos de capa de aplicación más utilizados incluyen el protocolo de hipertexto más conocido como HTTP, el protocolo de transferencia de archivos o FTP, el protocolo trivial de transferencia de archivos o más conocido como TFTP y el protocolo de resolución de nombre de dominio más conocido como DNS. Bueno, como hablamos de las dos capas inferiores también, vamos a recordarnos de ellas. En la capa de presentación y sesión generalmente en la de presentación se le da formato a los datos, se comprimen y se cifran los datos y, por ejemplo, en la presentación de unos datos en su formato puede ser, por ejemplo, tomando el video para reproducirlo en QuickTime, tiene que ser el tipo MPG, por ejemplo, o MP4, ¿verdad? Formato de imágenes gráficas, por ejemplo, GIF, JPG, PNG, ¿verdad? El formato mismo del hipertexto, si queremos mencionarlo, el hipertexto es el HTML o el lenguaje de marcado. Entonces, en la capa de sesión está creada y se mantienen los diálogos entre las aplicaciones de origen y destino, que es la capa inferior, la número 6. Y también se maneja el intercambio de la información para poder inicializar los diálogos y mantener activos y reiniciar las sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas. Los protocolos de capa de aplicación más conocidos en la industria para TCP/IP especifican la información de control y el formato necesario para las funciones comunes de Internet. Estos protocolos de capa de aplicación se deben implementar tanto en los dispositivos de origen como de destino. Los protocolos de capa de aplicación que se implementan en el host de origen y destino deben ser compatibles para poder permitir la comunicación. De ahí que podemos mencionar algunos protocolos muy utilizados a nivel de capa de aplicación. Por ejemplo, el sistema para resolver el nombre de dominio, más conocido como DNS en su acrónimo, que es DNS, el acrónimo de Domain Name System. La configuración de los hosts puede ser mediante BOOTP o DHCP, que son los precursores de la asignación de direccionamiento en forma dinámica. El correo electrónico se puede representar mediante SMTP para enrutar los correos, POP para acceder directamente al correo electrónico y el IMAP una mezcla de ambos. Para la transferencia de archivos se puede transferir por el protocolo de transferencia de archivos o el protocolo trivial de transferencia de archivos o TFTP. A nivel web está el protocolo de hipertexto y el protocolo de hipertexto seguro, HTTP y HTTPS. ¿Cómo los protocolos interactúan a nivel de aplicación con los usuarios finales? El modelo cliente-servidor es un modelo en el cual los clientes solicitan información y los servidores la proporcionan. O sea, el cliente solicita el servicio, el servidor le brinda el servicio. Los procesos de cliente-servidor
se consideran parte de la capa de aplicación y el contenido del intercambio de los datos dependerá de la aplicación en uso. El correo electrónico, por ejemplo, es un ejemplo de la interacción entre un cliente y un servidor. Podemos adoptar otro tipo de protocolo a nivel de usuarios finales, a nivel de las redes de punto a punto, donde los datos se acceden sin utilizar un servidor exclusivo, porque es compartido entre un dispositivo y otro dispositivo, de dispositivo final a dispositivo final. De ahí donde se pueden conectar dos o más dispositivos en una red de P2P o punto a punto para poder compartir recursos. Todas las terminales están conectadas y son conocidas como un punto, donde cada punto puede funcionar como un servidor o como un cliente a la vez. Entonces, uno, por ejemplo, puede proporcionar una carpeta compartida de archivos y ser el servidor de archivos. El otro puede proporcionar una impresora compartida y ser un servidor de impresión. Entonces, uno es cliente y el otro servidor, y se intercalan los roles. En estas funciones cliente-servidor se van estableciendo solicitudes entre ellos para poder intercambiar datos e información. ¿Quién administra esas solicitudes dentro de la red cliente-servidor? Pues por supuesto el servidor. Bueno, para poder interactuar también existen las aplicaciones de punto a punto que se instalan, ¿verdad? Estos se utilizan a nivel de sistemas híbridos donde se descentraliza el uso compartido de recursos. Los índices que se señalan pueden ser las ubicaciones de recursos, donde se almacenan a nivel centralizado. Y en un sistema híbrido, cada punto puede acceder a un servidor de índice para poder obtener la ubicación de un recurso almacenado en otro punto. Existen aplicaciones de punto a punto P2P comunes, que pueden ser, por ejemplo, iDonkey, G2, BitTorrent, ¿cómo se llama ese? Emule y compañía. Muchas aplicaciones P2P permiten a los usuarios compartir parte de varios archivos con otro usuario a la vez. Un archivo torrent, por ejemplo, puede contener información sobre la ubicación de otros usuarios y poder rastrearlos, o de rastreadores inclusive, ¿verdad? Los rastreadores son computadoras que hacen el seguimiento de los archivos que están alojados en otros dispositivos de otros usuarios. Esta tecnología es para poder incluir un directorio compartido que permita que yo pueda descargar simultáneamente a la vez que yo estoy compartiendo archivos. Entonces, eso es la tecnología BitTorrent. Existen distintos tipos de clientes: BitTorrent, uTorrent, FrostWire, QBitTorrent y otros que son similares. Bueno, hablemos de los protocolos y servicios de capa de aplicación más reconocidos en la industria. Uno de ellos es el protocolo de transferencia de hipertexto y del lenguaje marcado de hipertexto. Una dirección URL es una referencia de un servidor web. Los nombres de la mayoría de las personas están asociadas a direcciones web, son o pueden ser URL o URI. Estas URLs contienen el protocolo de nombre del servidor y el nombre del archivo solicitado. Y con DNS, la porción de nombre del servidor de la URL se traduce a la dirección IP asociada para que se pueda contactar al servidor. El protocolo de hipertexto o HTTPS permite que el navegador pueda enviar solicitudes del tipo GET a la dirección de IP del servidor solicitando el archivo index.html, que es el inicio de toda página web. El servidor envía entonces al cliente el archivo solicitado y la URL especificada en el archivo index contiene el código de hipertexto, o más conocido como HTML, para esa página web. Entonces el navegador procesa el código HTML y le da formato a la página en la ventana del navegador según el código del archivo, donde sabemos todos que el HTTP o protocolo de hipertexto no es seguro,
y los mensajes se pueden interceptar. Entonces, la versión segura sería el HTTPS, que utiliza la autenticación y cifrado para poder asegurar los datos del usuario. Los protocolos del correo electrónico son métodos de almacenamiento y envío que se utilizan para poder enviar y almacenar y poder recuperar mensajes electrónicos, donde los mensajes de correo electrónico se van almacenando en servidores de correo y los clientes de correo electrónico se comunican con servidores de correo para poder enviar y recibir mensajes de correo electrónico. Los servidores de correo se comunican con otros servidores de correo para poder transportar mensajes de un dominio a otro. El correo electrónico depende de 3 protocolos que pueden ser separados para poder funcionar, que pueden ser SMTP, POP e IMAP. El funcionamiento de SMTP depende del formato de los mensajes, donde se necesita un encabezado y cuerpo del mensaje, y el encabezado tiene que tener una dirección de correo electrónico de destinatario y el remitente con el formato correcto. El cliente SMTP envía un correo electrónico para poder conectarse al servidor SMTP en el puerto número 25, que es el puerto literal que identifica a este protocolo SMTP. El servidor recibe el mensaje y lo almacena en el buzón local para poder transmitir todo hacia el servidor de correo. Los usuarios pueden utilizar el cliente de correo electrónico para poder recuperar los mensajes que están almacenados en el servidor. El funcionamiento de POP, los mensajes se descargan en del servidor al cliente. Los clientes de correo electrónico dirigen las solicitudes de POP directamente al servidor de correo con el puerto TCP 110. Entonces POP permite que los mensajes de correo electrónico se descarguen en el dispositivo de cliente, computadora, teléfono y se eliminen automáticamente en el servidor, porque se accede directamente al servidor a nivel cliente. Entonces un mensaje descargado incide y reside en el dispositivo que activó la descarga y que fue configurado para ello. Luego tenemos el IMAP, que es otro protocolo para poder recuperar mensajes de correo electrónico, que permite que los mensajes se muestren al usuario en lugar de descargarlos. Los mensajes originales entonces residen dentro del servidor hasta que el usuario ingrese y los elimine manualmente. Los usuarios ven entonces solamente la copia del mensaje en su software de cliente de correo electrónico. Esto admite la jerarquía de carpeta para poder organizar y almacenar correos. Y cuando el usuario decide eliminar el mensaje, el servidor se sincroniza con esa acción y elimina el mensaje del servidor. Entonces nosotros podemos configurar inclusive los clientes para que actúen encima del servidor. Bueno, otro de los servicios es el del nombre de dominio, más conocido como DNS. Las direcciones IP no son fáciles de memorizar, entonces los nombres de dominio se hacen posible de memorizar para representar a las direcciones de los servidores, para que eso sea más fácil de utilizar. Las computadoras aún necesitan la dirección numérica real para poder comunicarse. El protocolo DNS lo que hace es permitir esa traducción dinámicamente del nombre canónico o nombre humano a la dirección IP que está asociada. El formato del mensaje del DNS son registros de autoridad del tipo ANS, A y MX que se configuran en los servidores de DNS. Los servidores de DNS buscan entonces los propios registros. Primero retransmiten la solicitud del cliente, otros servidores si no pueden resolverla. A continuación entonces la respuesta se reenvía al cliente y a menudo el cliente almacena las resoluciones del nombre anterior, y eso se puede verificar con el ipconfig/display DNS dentro del dispositivo. Para poder ver las entradas de DNS en caché se pueden ver en Windows. Y con el comando nslookup podemos ver la resolución en el acto de lo que está resolviendo el dispositivo que está autentificado a un DNS, para que vean la resolución que efectúa un DNS. Entonces el protocolo se utiliza en un nivel jerárquico
Y la estructura de denominación se divide en zonas pequeñas que son manejables. Cada servidor DNS solo es responsable de administrar las asignaciones de nombre IP correspondientes a una pequeña porción de toda la estructura del DNS. Las solicitudes para cada zona no almacenada en un servidor de DNS específico se reenvían a otros servidores para que se traduzcan. Los dominios de nivel superior representan entonces el tipo de dominio o el país de origen, donde hay varios ejemplos de dominio de nivel superior: .com, .organization, .org. Después están los países: AU, CO, Australia, Colombia. Como mencioné anteriormente, con el NSLookup se puede realizar la consulta al DNS que está configurado en el dispositivo, en la computadora en este caso. Es útil para poder solucionar problemas que pueden existir a nivel de DNS. Acá el DNS nacional, la máxima, ¿cómo se llama? La máxima autoridad a nombre de dominios es la NIC Paraguay o NIC PI. Bueno, a nivel de protocolo de configuración dinámica de host, que es otro de los protocolos más conocidos, las computadoras necesitan información sobre la dirección de IP de la red para poder comunicarse en una red, y esto incluye la dirección de IP del host, la puerta de enlace, la máscara de red y el nombre del servidor DNS justamente en forma conjunta. Esto permite que se automatice la distribución y sea escalable toda la información de las direcciones de IP dentro de la red. Estas direcciones distribuidas mediante este protocolo de asignación dinámica se conocen durante el tiempo establecido y las direcciones se devuelven al pool para que se puedan volver a reutilizar cuando ya no se encuentran en uso. Este protocolo admite la versión IPv4 o IPv6 indistintamente. Entonces, ¿cómo funciona DHCP? El cliente que quiere autentificarse, ahí voy a incluir mi puntero, este cliente hace un DHCP Discover, y este DHCP Discover lo hace por broadcast. Envía entonces un mensaje de broadcast masivo para poder inundar a todos los dispositivos posibles dentro del dominio de broadcast. ¿Y quién le responde? El servidor le responde con una oferta, le hace un DHCP offer, y eso lo hace por unicast, solamente en un sentido, ¿verdad? Entonces el cliente vuelve de nuevo a enviar un DHCP request, ¿verdad? En caso de que haya varias ofertas que pueda recibir, lo envía de nuevo por broadcast. Y por último, el servidor le responde con un DHCP pack, ¿verdad? El DHCP ACK, donde ya confirma la sesión y ya le une al dispositivo. Bueno, otro de los protocolos de aplicación es el FTP, que fue creado para poder permitir la transferencia de archivos dentro de la red. Es una aplicación que se ejecuta en un equipo cliente y que se utiliza para insertar y extraer datos en el servidor FTP. Esto requiere dos conexiones entre cliente y servidor, una para que los comandos y las respuestas se den y la otra para la transferencia de archivos propiamente dicha. Entonces es ahí donde se inicializa la primera conexión del servidor para poder controlar el tráfico mediante el puerto 21, y la otra es donde el cliente establece la segunda conexión al servidor para la transferencia de datos propiamente dicha, el puerto número 20. Por eso es que solemos habilitar, cuando configuramos el proxy o el firewall que hace filtrado de puertos, el puerto número TCP21 y el 20. El 20 y 21 para poder enviar los datos y el control del TCP. Para este caso el FTP. Entonces el cliente puede descargar y extraer los datos del servidor o cargar e insertar los datos al servidor. Bueno, está el otro bloque de mensaje del servidor más conocido como el protocolo SMB larga o Samba, donde es un protocolo de intercambio de archivos cliente-servidor, donde todos los mensajes se comparten en un mismo formato y generalmente ahí tenemos reconocidos cada uno de
los iconos que representan a cada aplicación. Por ejemplo, el icono de la impresora, el icono de las carpetas de archivos, ¿verdad? Entonces, en los productos, esto se convirtió en un pilar de redes y generalmente esto admite un soporte directo compartido de recursos, ¿verdad? Donde se establecen conexiones de usuario a nivel cliente para poder acceder a los recursos. Y si el recurso fuera local, está representado el host cliente. Los sistemas operativos tales como Macintosh, Linux y Unix tienen su propia implementación de lo que es Samba. Y bueno, y hasta ahí vamos con este capítulo. Para complementar un poquitito, como había mencionado lo del NIC Paraguay, vamos a ver un poquitito lo que es un dominio, cómo nosotros podemos declarar un dominio y solicitar o verificar un dominio. Por ejemplo, quiero verificar el dominio Networkers y tengo .com. El com sería el comercial para Paraguay, el edu que sería educacional para una institución educativa, net para una red de trabajo de empresas, coop para cooperativa, organization para una organización sin fines de lucro, milicia para los militares y gubernamental para a nivel gobierno. Entonces en este caso yo quiero abrir algo comercial, ¿verdad? Quiero vender equipos de redes, ¿verdad? Net Indumentary, por ejemplo. Verificamos la disponibilidad y vemos, fíjense, está disponible a nivel comercial, a nivel cooperativismo, educativo, gubernamental, milicia, redes y organizacional. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, cuando yo ya encontré lo que quiero, voy a darle un clic en registrar para poder cargar los datos, poner primero mi email, justifico por qué yo necesito ese dominio y que yo tengo ya registrado o patentado ese dominio, ese nombre de empresa. Luego cargo mi servidor de DNS. Los servicios de DNS pueden ser del proveedor que a mí me brinda servicio, ¿verdad? Puede ser también el de Copaco, puede ser el de Tigo, el de Personal, de Claro, algún otro, el de Google, ¿verdad? Pero se supone que yo tengo que poner un servidor de DNS que tenga cargado el nombre de mi dominio versus la IP a ¿cómo se llama? El hosting, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner en qué DNS tengo cargado mi hosting. Puede ser donde yo estoy arrendando un hosting, como esos proveedores que mencioné, o hay por ejemplo varios hosting Paraguay, así lo creo que se llama uno, ¿verdad? Web hosting Max Dominios, ven, hosting Paraguay, hosting PI, ¿verdad? Hay varias empresas de hosting. Entonces yo entro en estos y veo los planes y ellos me ofrecen un disco duro, un servidor en disco y una IP pública donde yo voy a publicar eso en mi DNS, ¿verdad? Y ahí es donde yo pongo ese archivo index.html dentro de ese cliente web que yo tengo, ¿verdad? Y publico ahí una vez que yo me suscriba a este servicio, ¿verdad? Me dan un espacio en disco virtual con un rango de dirección web, una dirección de IP. Yo registro esto en NIC Paraguay, este nombre de dominio, ¿verdad? Mi responsable, contacto técnico, dónde van a facturar, envío el registro, está 160.000 guaraníes creo que estaba. Y estaba dentro de uno de los formularios. En preguntas frecuentes van a ver, acá están las tarifas. Ahora pueden pagarlo por Pago Express
Y esto es para que yo tenga mi dominio dentro de Paraguay. Acá está. 160.000 guaraníes. El formulario de delegación de mi propio dominio. Eso es anual. En el año voy a gastar todo eso. Puedo hacerlo por estas vías de pago. Y luego, obviamente, cuando yo pagué mi derecho a mi dominio, tengo que arrendar mi hosting. Y hay varios planes de hosting. Para donde yo voy a... Ahí están los planes de hosting. Fíjense. Este de 500 megas es de 10.000 mensual. El otro es 20.000 mensual. Y hay uno más caro que de 350.000 mensual. Claro, ese uno de 350.000 mensual incluye un certificado HTTPS, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es más seguro. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Por 6 meses, ¿verdad? Entonces, eso incluye ya un certificado digital de túnel SSL. El certificado digital pues es caro. Eso permite que mi sitio web sea de confianza para que la gente lo abra. Porque a algunos le va a salir a sitio web inseguro, ¿verdad? Y eso no es lo que yo quiero. Quiero que mi sitio sea seguro, que sea visitado por las personas con confianza. Porque los sitios inseguros generalmente sufren ataques, ¿verdad? Y hay mucho ataque de intercepción hoy día. Fíjense, varios planes de 15.000, 50.000, 100.000. Depende del cliente, ¿verdad? Pero son ejemplos, ¿verdad? Entonces ellos me dan un espacio en disco más la dirección de IP pública que yo voy a registrar en un DNS. Esto mismo tiene en el DNS. Entonces yo, en mi formulario de delegación, voy a cargar el DNS de ese hosting que me está dando el servicio, ¿verdad? Entonces apunta mi servidor a eso y resuelve mi máquina, mi dominio Net Indumentary, resuelve este dominio y resuelve a la dirección de IP que me da esa IP pública mi arrendador de hosting. Y eso resuelve, esto básicamente se resuelve en lo que es la página index. Esta página index es lo que está detrás, que yo grabé como archivo, lo pueden hacer en Publisher, grabar, y tienen un index HTML y lo ponen ahí en la página, en el sitio web, ¿verdad? Que ellos les brindan, y eso ya se ve en el público, ¿verdad? Y mensualmente obviamente hay que pagar los derechos para esto. Bueno, eso es todo lo que quería mencionarles y mostrarles como parte de la clase. Entonces el DNS lo que hace, vamos a ver, NS Lookup, y entra para ver el nombre de dominio, por ejemplo informatica.com.pi, y resuelve. Ahí le puse una combo sin querer. Informatica.com.pi, y este sería, fíjense, dónde está su hosting. Es el IP de su hosting que le está resolviendo su DNS. Donde está cargada esa página web en la página. Uno puede tener su propio DNS, uno puede tener su propio hosting, ¿verdad? Y alquilar una IP pública directamente del proveedor y sale todo de su propio servidor, ¿verdad? Claro, eso indica que tiene que tener una infraestructura, ¿cómo se llama? Un servidor dedicado, una UPS para que cuando se vaya la luz igual está arriba de la página, internet que no sea intermitente y todos esos detalles, ¿verdad? Bueno, ahora voy a parar la grabación y vamos a la ronda de preguntas.